Bienvenidos y bienvenidas a Contando Historias, un espacio donde te comparto esos momentos en los que la vida nos reta y decidimos dar el salto. Aquí escucharás historias reales de personas comunes con decisiones valientes. Yo soy Victoria Romero y te invito a conectar, reflexionar y recordar que siempre podemos ir por lo que merecemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Contando Historias. Hoy nos acompaña Desiree, una compañera de trabajo con quien tuve el gusto de colaborar y que en algún momento me llevó a contar su historia, ya que ella migró de su país de origen a otro lugar en busca de una nueva historia. Estoy muy contenta de que esté aquí para contarnos cómo fue su historia ya de... Bienvenida, Desiree, ¿cómo estás? Hola, Vic, muchas gracias por la invitación. Encantador espacio para poder contar historias y bueno, compartir también algunos datos para quien nos escuche. Claro, me gustaría que nos contaras quién eres primeramente, ¿no? Para las personas que no te conocen, que nunca habían sabido nadie de ti, que te presentes. Súper, bueno, yo soy venezolana, nací en Venezuela, por ahí por el año 90, me crié, nací allá. Toda mi familia, pues, proviene de Venezuela, específicamente en Caracas, que es la capital. Y bueno, ahí, pues, mi vida, digamos, familiar, también nos movíamos mucho a Maracay, que es una ciudad cercana a Caracas, donde vivía mi abuelo. Por ejemplo, de mis recuerdos era que, a pesar que íbamos en Caracas, íbamos mucho a esa zona donde había playa también, sí que recuerdo muchas vacaciones allí. ¡Ay, qué rico! Sí. También de parte de la familia, como ya el núcleo más grande, también vivían, por ejemplo, en zonas Isla de Margarita, que quizás alguien de Venezuela que haya vivido por allá o haya ido a vacacionar por allá lo sabe, es una isla muy bonita. Parte de como de mi infancia, bueno, me hace recordar como este tema que son los viajes, las vacaciones. Luego yo paso toda mi etapa de escuela, de bachillerato y me decido por estudiar comunicación social, una rama del periodismo. Entonces, básicamente siempre me gustó eso, mucho del ámbito audiovisual, las cámaras, grabar, editar. De hecho, hoy día recuerdo programas antiguísimos que ya están obsoletos y así ya hacía cositas en mi casa. Así que bueno, nada, me dedico a hacer esta carrera y siempre, bueno, un poquito antes de graduarme, yo ya estaba haciendo prácticas y pasantías en medio. Así que tuve la fortuna como de meterme ya de lleno en ese campo antes de graduarme. Así que ya, de hecho, trabajaba, estudiaba. Y así fui hasta, bueno, digamos 2013, que ya era como la época de graduarme. Y ya en esa época, bueno, Venezuela ya venía pues obviamente con una situación política, económica, y yo veía a mi alrededor pues que compañeros de escuela en este caso, que ya se habían ido o por X o Y se habían ido a estudiar y ya realmente yo decía, bueno, sí me llamaba la atención el hecho de salir afuera a estudiar. Yo había salido afuera con mi papá de vacaciones o con mi mamá, pero por corto tiempo, regresábamos, siempre nuestra vida fue ahí. Y por ahí en 2013, 2014, yo tuve un trabajo en un periódico así tal cual, iba a hacer reportajes, aún recuerdo, iba en moto, me llevaban en moto a los sitios, y bueno, y ese periódico lo amaba, de verdad que es de las cosas más bonitas que recuerdo, de mis trabajos más bonitos. Me tocaba ver comunidad, así que iba a zonas un poco más con menos recursos y tener que hablar con las personas, así como también veía eventos, etc. Bueno, finalmente yo creo que todo coincidió. Ya para esa fecha yo estaba con mi pareja actual y teníamos la idea de emigrar, no sabíamos a dónde, de repente estaba Estados Unidos o Chile. Me gustaría hacer una pausa aquí, decir, ¿qué pasaba en la vida de tu país, de tu ciudad, de donde vivías en ese momento? ¿Por qué conocidos tuyos ya estaban o ya habían decidido irse? ¿Y por qué, cómo surge en ti también esa idea de, bueno, a ver, hay que ver a dónde? Claro, básicamente por lo que yo veía en mi entorno, y no solo amigos, sino familiares también, muchos primos,
que hoy día la verdad es que estamos regados por muchos países y muy lejanos, que yo a veces pienso si alguna vez nos volveremos a ver, porque de verdad están en destinos muy lejos, muy distantes. Bueno, en principio era la inseguridad, ya se vivía en un modo alerta constante. Ya tú para salir a la calle tenías que prepararte psicológicamente dónde voy a guardar mi teléfono, si lo voy a guardar acá en la camisa o si lo voy a guardar en mi lunch, donde llevo la comida. Todas esas previsiones que había que tener solo para ir a trabajar o para ir a un supermercado si ibas caminando, por ejemplo. O igualmente si te tocaba pues ir en auto y llegar de noche, igual la misma precaución, no salgas de noche, etcétera. Y yo al menos no era una chica que fuese de fiesta de noche tampoco. La vida muy tranquila, pues sí tenía esos cuidados. También a nivel económico, justo en ese tiempo, empezó algo que quizás la gente que vive allá va a recordar, y es que empezaron a limitar los días que tú podías ir a comprar a la farmacia y al supermercado. Literal, así como esta historia que nos cuentan de Cuba, que hay una cartilla donde ellos pueden comprar solo su número de cédula. En Venezuela se empezó a hacer esto porque ya había escasez. Entonces me tocó, no muchas veces, pero sí me tocó acompañar a mi mamá a hacer filas muy largas y comprar pues obviamente. Y no porque el anaquel estuviese vacío, sino que entonces estaba esta prohibición, solo puedes llevar uno de estos, solo puedes llevar uno. Y mira, da la casualidad que yo también, ese mismo año, un poquito antes de irme, también por la situación económica, yo tenía 2 trabajos. O sea, yo estaba en un trabajo que era un periódico en este caso era impreso y digital, pero yo estaba en el área digital. Y también empecé a colaborar con una cuenta que reportábamos desde Twitter todas las protestas. Entonces, bueno, yo hacía este turno de noche, como hasta las 12, y estaba monitoreando todo Twitter, las protestas, verificaba si la foto era real, o ya las identificaba si eran antiguas, para también un poco tratar de limpiar todo ese mar de información y mostrarlo lo más real posible. Y todo esto no era un medio grande, era un medio pequeñito, independiente. Así que ya de por sí yo estaba también muy involucrada en eso, sabía lo que pasaba. Bueno, entonces surgió como esta idea y también se lo planteé a mi pareja. Oye, yo tenía ganas de irme. Yo le decía, oye, me gustaría irme a Argentina. Pero finalmente decidimos irnos a Chile. Mi esposo, su padre es chileno, en su momento pues le dio la nacionalidad, así que él ya conocía el país, yo no conocía nada de Chile. Pero bueno, la cosa es que estaban estos factores y mira, unos meses antes de viajar ya yo había comunicado a mi jefe, esto fue en 2015, que yo que me iba a ir del país. Bueno, aparte, para no adelantarme un poco, todo el proceso de antes. Nosotros demoramos 1 año y medio aprox en lograr que esto se concretara. O sea, ahorrar. Yo estaba con estos 2 trabajos. Mis padres lo que me podían aportar era, por ejemplo, vender un auto y con eso me iban a dar el dinero con el que podía pagar mi pasaje. O sea, tampoco estaba en la situación como, toma, te doy 10 pasajes y no, o sea, era como, de aquí vamos a sacar tu pasaje y tú pagas el resto con lo que tú ganas de trabajo. Y bueno, yo cuando comunico esto a mi jefe, mira, da la casualidad que un par de meses después yo ya había renunciado. Al periódico le quitan la concesión de papel, por ende el periódico ya no se podía imprimir. El periódico se llama El Propio. Era un periódico de corte popular, o sea, no era de estos grandes. Sin embargo, pertenecía al Nacional, como era un diario grande y tenía este producto pequeño. Y a ellos simplemente les cortaron la concesión de papel al gobierno, de manera que dejaba de existir, solamente se quedó en digital. Entonces siempre recuerdo eso como de todas maneras era o cosas de la vida, ¿no? Yo me hubiese quedado ahí un poco más y me hubiese quedado igual sin trabajo. Sí. Así que bueno, ahí inició el camino. El camino de, como te digo, de vender cosas, los días en mi casa eran como más, no sé, como más silenciosos, más tranquilos. Yo sentía que ya, no sé, ya era una decisión tomada. 25 años tenía yo, igual joven, me iba a ir al otro lado de América. Ok, oye, por ejemplo, ahí, ¿qué implicaba irte? O sea,
tú dices, no, pues empecé a juntar dinero porque ¿cuál era el plan, no? O sea, ¿cuál era el plan de irse? O sea, ¿qué estaban pensando ustedes de, no, pues necesitamos para A, B y C? Y también si en ese momento tú y tu pareja ya estaban casados, eran novios, tú vivías con tus papás, ya vivían en una casa aparte, ¿cómo era esa situación? Sí, no, éramos novios. Yo vivía aún con mis padres, vivía con su madre, no teníamos planes de casarnos para nada. O sea, éramos una pareja relativamente joven, tendríamos unos quizás 2 años o 3 años por allí de relación. Bueno, ¿qué implicaba? Implicaba que nosotros teníamos que reunir este dinero para llegar a Chile y lo primordial era arrendar lo íbamos buscando, íbamos comparando y obviamente yo obtener después de un tiempo los documentos, porque en ese tiempo se podía solicitar una residencia permanente que era por un año nada más, demostrando obviamente tus papeles, tus estudios, había más posibilidades. Y por parte de mi esposo, bueno, él ya tenía su nacionalidad. Así que, pero lo más cómico de esto es que siempre todo lo que tú te proyectas en el país, antes de irte, nunca es como el lugar a donde llegas. Y yo creo que muchos vamos a coincidir en eso. Nada es como lo imaginaste, pero eso no quiere decir que no haya que planificarse. Pero lo que sí, hoy día, después de, como te comentaba, ya este año son 10 años de andar por acá, por allá, es que aunque cambien las cosas, igual tienes que mantener tu plan. Tienes que tener tu plan, de alguna manera, tu meta, no perderla, para que no pierdas como ese. Entonces, claro, llegamos allá en septiembre de 2015. Septiembre de 2015, un país muy lejos de Venezuela, a pesar de que está en Latinoamérica, un vuelo de 9 horas, con otros horarios, invierno, habíamos llegado a finales de invierno, hacía mucho frío, así que era como, de hecho yo recuerdo el día que llegamos. Bueno, primero hay algo que recuerdo que fue el último desayuno en mi casa, que mi mamá me hizo un desayuno así muy criollo. Dejé a mis padres, dejé a mis perritos, mi hermana, mi sobrina que apenas tenía 6 meses de nacido, y que había también una carga emocional allí porque, bueno, estaba dejando de pasar esas cosas tan bonitas también como mi sobrina y todo esto. Bueno, llegamos a Chile y ese día tembló, era madrugada y estaba en el aeropuerto y tembló, así que eso era también otra cosa de acostumbrarse. Ese día llegamos, hacía frío, estaba lloviendo y yo me enfermé ese día a las horas cuando ya logramos llegar a la casa donde nos iban a recibir primero. Me dio fiebre y yo no sabía si era por cansancio o no sé, pero de alguna forma mi cuerpo me está diciendo, hey, yo también estoy sintiendo estos cambios. Así que Sí, me imagino. Y oye, tu familia, ¿cada cuánto empezaste a verla después de eso? ¿Cuándo pudiste como visitar de nuevo? ¿Cuánto tiempo después pudiste visitar a claro, tu familia? mira, en ese periodo yo no volví más, o sea, volví a Venezuela, pero hace 2 años. Pero en todo ese periodo nunca más volví a Venezuela, los veía solamente por videollamada, por WhatsApp. Y ahí, bueno, hay una cosa importante allí que era, quizás hay gente que lo siente también así, es como ese sentimiento de culpa inevitable de que tú estás haciendo tu vida, estás trabajando, ya después de un tiempo cuando ya trabajaba, estás haciendo tu vida en pareja, estás haciendo tu vida independiente y también tienes que guardar un espacio para hablar con tu familia si estés cansado o no estés cansado o si se te olvidó llamar. Entonces siempre está esa culpa, ese peso de hoy no ha llamado o han pasado semanas. Y me acostumbré un poco a eso, como a contar el tiempo, como no, ya han pasado 2 días, 3 días, 4 días. Así que en ese tiempo no los veíamos, nos relacionábamos con familiares de mi esposo que nos recibieron, nos apoyaron mucho, nos ayudaron bastante. Y al año después mi papá viajó a Chile, me imagino como a ver cómo estaba mi hija. Sí. Y Sí. ahí pues lo pude ver y también de alguna forma ellos estaban considerando venirse. Pero la cosa es que yo tampoco podía decirle, yo los traigo porque para nada, o sea, para nada. En 1 año o 2 años todavía tú no tienes la solvencia para ni siquiera ayudar a tus padres. O quizás cosas
mínimas, pero de llegada no puedo. Así que bueno, con el tiempo habrán pasado unos 3 años y venía pues el embarazo de mi hija, de nuestra hija, y ahí coincidió que mi hermana, su esposo, mi sobrino y mi mamá se fueron a Chile. Ellos lo planificaron también. Mi papá había venido unos 2 años después, también se mudó a Chile, aprovechando esta oportunidad de que, bueno, los profesionales puedan tener visas temporales y después allí pasar a otras visas que son más definitivas, con mucha más estabilidad. O sea, Chile de verdad fue en su momento un país que abría muchas puertas a las personas que habían pasado por su universidad o tenían cierta experiencia laboral. Y el país todavía lo permitía, era todo un cambio desde todo sentido, no solo cultural, sino incluso económico, porque, por ponerte un ejemplo, en Venezuela cobrábamos cada 15 días. Allá se cobraba a fin de mes. Así que tú tenías que programarte todo un mes Sí. para que tu dinero alcanzara, todo esto. Pero era un país que nos permitió ahorrar. Esa fue nuestra meta para empezar. Nosotros recordamos esos años como muy austeros, o sea, poco gasto, algunas pocas cosas de entretenimiento, pero todo valió la pena. Porque después viene ahí el otro paso, que es a donde estoy ahora, y también tiene que ver con Oye, ese trampolín. ¿cómo fue encontrar empleo ahí y hacer una vida ahí? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, fue una buena decisión? Estoy de cierta manera mejor aquí, aunque esté lejos de mi familia, pero ¿qué tuvo que pasar en ese proceso? Y también porque comentas de esta situación de tienes un plan, pero el plan no sale, pero aún así hay que tenerlo y aferrarte a llegar a esa meta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese trayecto hasta que dijeras, valió la pena todo? Yo siento que siempre para mí valió la pena. Al menos mi esposo y yo, no había en ese tiempo, no nos habíamos casado todavía. No recuerdo que nos hayamos quejado, o sea, sí nos quejábamos evidentemente de las cosas, pero no sentíamos como nos queremos devolver. Primero no era una opción tampoco, el país cada vez iba a peor, así que no era una opción de volverse. Pero sí, obviamente fue muy difícil, por ejemplo, mi esposo pudo tener un trabajo un poco más rápido porque tenía sus papeles, pero sin embargo estábamos ambos de cero, porque por ejemplo tener internet o tener servicios básicos te piden que tengas pues un background, un historial bancario y él no lo tenía, así que de por sí estábamos ambos en cero en ese sentido, compramos lo más básico y yo por lo menos estuve al menos unos 6-7 meses sin trabajar porque no podía, mis papeles todavía no salían. Y en ese tiempo pasaba mucho tiempo en la casa, todos los días en la casa y empecé a hacer cursos. No teníamos internet en el departamento, pero afortunadamente donde vivíamos había una sala de internet. Y yo creo que sin esa sala de internet me hubiese quedado sin cable, sin internet en casa, o sea, todo muy así. Entonces me metí allí a estudiar, prepararme, igual veía cómo estaba el mercado de trabajo. Y ya después a los 6 meses, pasado los 6 meses, tenía mis documentos y ya empecé a lanzar currícula. En esa pues obviamente estaba mi esposo trabajando solo, que también era fuerte en ese sentido, pero también nuestros costos eran mínimos también. De verdad que nos gustábamos muchísimo. Hoy día yo digo que nos gustó un poco parte de ese estilo de vida. O sea, no derrochábamos dinero. Si una tele era suficiente, una tele era suficiente. 4 vasitos era suficiente, pues eso era suficiente. O sea, y así nos acostumbramos. Y yo ahora pienso un poco cómo eran nuestros padres o nuestras casas de origen. Y en nuestras casas, nuestras madres tienen la picadora, la máquina X, ellos, ¿cierto? 100 juegos de plato. Y a lo mejor tus padres dirían, pero ¿cómo tú tienes solo 2 platos? No importa. O sea, te acostumbras hasta eso y es hasta mejor. Peso menos. Sí, claro. Bueno, ese fue el proceso y afortunadamente conseguí un buen trabajo donde estuve ahí 4 años. Y la verdad, también muy buena experiencia. Nada que quejarme en ese sentido de Chile. Además, después, a los 4 años nació nuestra hija. Ya estábamos un poquito más, nos mudamos, entonces ya era otro cambio, ya no era un departamento pequeño, ya no era un estudio, sino un apartamento más parecido a donde vivíamos en nuestra infancia. Y igual, con ese mismo concepto. Pasa que a nosotros siempre nos gustó igual Estados Unidos. Sí.
habíamos hecho un viaje previo a Orlando, la ciudad de Orlando, que es donde estoy ahora, pero era meramente para ver a la familia de mi esposo y nos gustó mucho. Así que siempre se nos quedó eso de, bueno, a lo mejor la primera vez no emigramos a Estados Unidos. A mí me daba miedo de emigrar a Estados Unidos porque yo decía, bueno, a lo mejor no voy a poder volver. Sí, Si lo hacemos por vía de asilo político, como era la situación, a lo mejor no podíamos volver y yo no podía ver a mi familia. A mí me daba terror eso. Así que sí, claro. nunca llegamos a elegir ese país, prácticamente por eso. Pero bueno, vinimos a esta ciudad y era tan tranquila, diferente a como era Santiago. Santiago de Chile es igual que Caracas o Ciudad de México, la ciudad capital, estresante, el metro Sí, mucho falla, movimiento. aunque tiene muy buena conectividad y Santiago tiene cosas muy bonitas y muy actualizadas. Bueno, la vida del día a día, el trabajo, se verá que te agota. Y tuvimos como eso en mente de cómo podemos hacer, qué podemos hacer, será que podemos algún día vivir allá, quién sabe. Y para eso pasaron muchos años, muchos años. Yo digo, bueno, nació nuestra hija y ya eso estaba un poco más lejano todavía, porque ya pues obviamente había más gastos, más responsabilidades. Yo trabajaba en esta empresa estos 4 años y me fui por la pandemia, porque ya la empresa era de eventos, vendía tickets de conciertos y ya no había conciertos en pandemia. Así que Sí, prácticamente la empresa todavía existe, pero fue como muriendo lentamente, fueron sacando a las personas que tenían más tiempo. Y yo ya estaba preparada, sabía que iba a pasar, que me iba a tocar a mí o cualquiera de mis compañeros. Y en ese tiempo, con pues, lo que me pagaron por el despido, me acuerdo que dije, voy a comprar un iPad. Nunca había tenido un iPad. Dije, voy a comprar un iPad, voy a ver si cómo me va con las ilustraciones y quizás pueda trabajar algo ahí. Y así empecé un tiempo después a trabajar verdaderamente independiente. Me acuerdo por Facebook, en grupos, me ofrecía como, bueno, sé diseñar, sé llevar redes, sé esto, sé aquello. Y me contactó una primera persona, una mujer, me acuerdo, y yo me sorprendí, yo decía, pero si no me conoce, ella vive en otro estado, en otra región, ¿cómo confía en mí? Pero bueno, está bien, yo sabía que yo no iba a dejarla mal, pero me sorprendía eso. Y así empecé. Empecé también, no sé, me metí en una escuela que daba cursos para mujeres. Entonces allí después algunas mujeres me escribieron, que son personas que hoy día colaboro todavía con ellas en sus proyectos, en lo que necesitan. Y esa fue una puerta a empezar a trabajar en independiente mientras estaba primero cuidando a mi hija y desempleada. tenía tu hija ahí. ¿Qué edad tenía? 1 año recién. Ella nació en 2019. De hecho, lo más loco es que mi hija nació en 2019 en medio de protestas en Chile, que duraron muchos meses y no pudimos salir prácticamente por esos meses porque habían protestas de noche. Después vino la pandemia, era así. Recordamos que esos 2 primeros años de ella fueron muy en casa. No fueron las típicas niñez de chiquitita, vamos a llevar esto porque teníamos que estar encerrados y ya veníamos de meses encerrados todavía por la protesta. Así que, bueno, como un poco resumido eso, pero de ahí empezó un poquito esto de yo empezar a administrarme sola, a que las personas me pidieran el servicio y yo hacerlos por mi cuenta y tener esta responsabilidad. No estoy teniendo un jefe, no tengo que responderle a nadie, sino a mí misma y a mis tiempos, combatir el cansancio, etc. Más independencia hasta cierto punto, ¿no? Mayor libertad, mayor independencia. Claro. En ese momento, tu esposo, ¿qué estaba haciendo? Él trabajaba y casi siempre estuvo trabajando. También tuvo sus periodos de que obviamente también pudo haber estado desempleado. Entonces ahí obviamente aumentaba como ese estrés, pero casualmente siempre uno u otro tenía ingresos. Así que en ese sentido lo agradecemos. Al menos alguien de la casa tenía ingresos. Y con esto que yo hacía, tampoco ganaba mucho y no representaba lo que era un trabajo. Así que después de un tiempo también volví a buscar y conseguir trabajos que ya no eran tan buenos como al principio. Entonces también había que adaptarse porque, bueno, ya necesitas tener ingresos, pero ese trabajo a lo mejor no te da tanto como el otro.
Entonces ya ahí empecé a que mis trabajos independientes freelance fuesen un poco más importantes para mí también. Como que no podía dejarlos, o sea, realmente. Y hoy día, hasta el sol de hoy también son parte importante de mi finanza. Claro, claro. ¿Cómo surge entonces esta idea? ¿Cómo retoman esta idea de, ok, alguna vez llegamos a pensar en irnos a este otro lugar, pero por X razón ya no, ¿sabes qué? Mejor no, luego vino tu niña y todo, y cómo vuelve a resurgir esa idea de, ¿y si sí nos vamos para allá? Claro, era todo incierto porque en este caso primero ya teníamos, estuvimos en Chile 8 años, y ya yo al menos ya había conseguido residencia definitiva, o sea, podía estar tranquila en ese país, podría estar viviendo años sin tener nacionalidad, pero tranquila. Así que no era fácil porque ya no había, por mi parte no había ninguna opción. Primero porque ya no estaba en el país donde estábamos corriendo peligro políticamente, no existía este contexto, pero obviamente investigando, mi esposo logró muchos años después también conseguir una visa que le permite estar aquí con su familia, conmigo, con mi hija. Y tomamos ya, o mejor dicho, la decisión ya irreversible fue en noviembre de 2020, noviembre de 2022. Y allí pasó un proceso diferente, porque aquí ya teníamos un apartamento arrendado, pero las cosas que estaban dentro eran de nosotros. Había que venderlas o regalarlas en un tiempo récord. ¿Cuánto tiempo tenían para moverse? Bueno, voy a hacer un inciso allí porque como aparte yo tenía mi pasaporte vencido en Chile, mi pasaporte venezolano, no teníamos opciones de sacarlo, opciones rápidas de yo poder renovarlo dentro de Chile. Tomamos la decisión de que yo tenía que ir a Venezuela. Entonces, implicaba también, obviamente, hacer un viaje, un costo que no estaba planificado, un viaje un poco express. Y ahí es cuando regreso, después de tantos años, a Caracas, a Venezuela. Pero fue un viaje un poco como que me dejó como una desazón allí porque pude estar sola. Estuve 10 días, pero no tenía auto para movilizarme. En la casa que me quedé no quedaba muy céntrica las cosas. Entonces, sí, pude sentir como el clima, los sonidos, la lluvia, o cuando me movilizaba a hacer mis trámites, podía ver algunas partes de la ciudad, verlas como estaban. Pude ver también centros comerciales pequeños, no muy grandes, prácticamente el 80% vacíos, todo cerrado, si acaso una farmacia, un supermercado. Ahora es que yo me acuerdo a donde iba con mi mamá a comprar algo y ya no estaba. Entonces, eso, estuve allí, pero es como en parte que no hubiese estado porque no pude ir a mi casa. No pude ir a mi casa, así que al sol de hoy pues no estoy ahí. Y bueno, yo quería ir, buscar mi foto. Hay algo importante ahí que me imagino que les pasa a muchos, que una de las cosas más fuertes de emigrar, no solamente dejar tu casa o tus padres, porque eventualmente los puedes ver, pero hay cosas como las mascotas, que cuando fallecen, pues fallecen y tú no estás allí para despedirte, y eso me pasó como a los 2 años de estar en Chile y no poder despedirme de ella, de mi perrita en este caso, también como te decía, ese sentimiento de culpa, no me la pude traer porque algo que hubiese hecho me la hubiese traído. También pasa con los familiares mayores, nuestros abuelos. Tú en ese momento sientes el impulso de, oye, si fuese por mí ya estaría yendo para allá a despedirme de mis abuelos, de mi abuelo. Sí. No se puede. Y no solo lo viví yo, sino lo viví y a mi madre, a mi padre, vivirlo a ellos con sus familiares también. Oye, ¿han encontrado alguna manera de vivir esos duelos desde lejos? ¿Cómo se han adaptado a ese tipo de cambios, no? A perder a alguien, pero tú no estás ahí, ya sea tu mascota, ya sea un familiar, ya sea un amigo. Al final, pues aunque tú estés allá, se siente la noticia, se siente la pérdida. ¿Y qué formas has encontrado
de vivir ese duelo estando lejos? Bueno, el primer duelo fue el de mi mascota, por ejemplo. Yo vivía con 2 perritos, la más chiquitita, mejor dicho, la más viejita, la que yo había cuidado desde pequeñita. Ella es la que fallece sorpresivamente, no sabíamos que estaba enferma. Estaba mi mamá en casa y mi papá ya no estaba en Venezuela, tampoco estaba en Chile. Así que allí me apoyó obviamente de mi pareja y de mi papá casualmente. De hecho, me acuerdo que me regaló un peluche de un perrito muy parecido a ella. Todavía lo tengo conmigo, lo trae. Como no sé, pues como ese detalle de, bueno, aquí está. Esa primera vez fue un poco raro porque como igual tenía que trabajar, no logré tener ese tiempo de duelo, de sentarme a llorar. Sí lloraba, pero sabes, tienes que volver a la vida, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la calle. Oye, pero qué mal vivir un duelo así, ¿no? Que no puedes como al menos tomarte tu descanso al menos 2 días. Pero bueno, después con el tiempo como cosas, no sé si llamarle místicas, pero yo tuve un sueño unas semanas después donde yo me despedía de mi perrita y lo sentía tan real. Y para mí ahí yo cerré ese capítulo y yo dije, bueno, me despedí de ella. O sea, yo realmente sentía que estaba en vivo con ella y que podía despedirme y así fue. Y en otros casos, bueno, yo creo que ha sido vital parte de mi familia, por parte de mi mamá. Nos comunicamos mucho por WhatsApp. Tenemos grupos, un grupo familiar y es genial que siempre lo mantengan hasta el sol de hoy porque, como te digo, hay muchos primos que están fuera o tíos, abuelos, tías y abuelos que ya incluso empezaron a migrar porque ya sus hijos están mejor y los han llevado a sus países. Y ha sido como eso. Si ha fallecido pues un abuelo, una tía, entonces está el apoyo de todos ellos en ese grupo, escribirse. Yo creo que ha hecho que no nos sintamos tan desconectados, mi parte, y eso implica para todo, cuando alguien cumple años, pues celebramos todo, pues evidentemente si alguien fallece, el apoyo, o si alguien necesita una ayuda monetaria, pues si podemos, porque ese es un reto también, a veces no puedes y te sientes de manos atadas, no puedo ayudar porque no tengo que pagar cosas acá. Pero bueno, en ese sentido creo que eso ha ayudado también a mi familia en general al poder estar conectados. ¿Qué tan diferente fue ya moverte a Estados Unidos en comparación de, o sea, ya habías vivido el cambio de Chile, pero al final ya también tenías de cierto modo una vida construida ahí, ¿no? O sea, de 8 años, pues, sí es una buena cantidad de tiempo. Ahora decides moverte a Estados Unidos y qué tan diferente fue de la vida que ya tenías. Claro. Bueno, sí tiene sus diferencias. En este caso puede ser un poco más estresante porque ya teníamos a nuestra hija, entonces no sabemos que no es lo mismo adaptarnos a un espacio pequeño con un mueble, una tele para nosotros dos que con una niña, una hija que necesita pues su espacio, su comodidad, un lugar donde puedas cocinarle. Pero bueno, eso viene antes, eso viene después, mejor dicho, cuando llegamos aquí. Pero una de las cosas que yo creo que cambió y favoreció, bueno, yo creo que sí o sí el madurar también, ya lo ves como algo diferente. Ojo, pasa lo mismo, que tengas planes, igual cuando llegas, muchos planes no se dan, algunos sí, otros no. Aquí fue más planificado todavía, mucho más planificado todavía, con muchos más ahorros, que por eso digo, agradezco mucho que hayamos pasado por Chile primero, porque igual nos formó, yo pude hacer cosas en mi carrera, mi esposo también creció mucho a nivel laboral, nuestra hija también, padres de alguna forma salieron de Venezuela y lograron llegar a Chile también. Entonces, la diferencia es que cuando yo vengo para acá, también vengo con experiencia, aún sigo conectada con Chile de alguna forma, con nuestros clientes, freelance, entonces ya venía monetariamente con una base también. No era tan pequeñita como la vez pasada. Sí. Que no quiere decir que no como, holgados, pero sí era diferente. En cuanto a cultura, en cuanto a volver a conocer gente, en cuanto a, pues de cierto modo volver a construir como tu comunidad, amigos, tu hija, entrar a una nueva escuela, el idioma, ¿cómo fue eso? Sí, mira, hay algo que también tiene que ver un poco con mi personalidad. Yo creo que con el tiempo uno se vuelve un poquito más solitario. No sé si les pasa a todos, probablemente depende de la personalidad, pero te vuelves un poco más solitario en qué sentido de que son menos los amigos, y más, por ejemplo, en mi caso que ya tenía
un par de añitos antes de venirme trabajando remoto, por ejemplo, el producto también de la pandemia y un formato de trabajo que me encanta y lo valoro y no quisiera perderlo jamás. Ya de por sí te empiezas a cerrar tus círculos y ya te acostumbras un poco, te acostumbras a que tu vida es tu familia, tus familiares y no estás tan pendiente como necesitas ser amigos, no es tan necesario la primera. Cuando llegamos acá, que es en la ciudad de Orlando, en Florida, bueno, Orlando hoy día es una ciudad, podría decir, casi igual que Miami en el sentido de mucha población hispana. Hay mucha población que habla en español, así que en ese sentido me he sentido como en casa, porque conoce gente incluso venezolana, puertorriqueña, cubana, y todos muy, muy amables en general, y la gente que no habla español también suele ser amable y aprecia de alguna forma el esfuerzo que tú haces de comunicarte con ellos. Son amables, también ellos hablan lento cuando ven que tú tienes dificultades para expresarte. Así que al menos por ahora esas han sido mis experiencias. Mi hija, por ejemplo, es la que más ha batallado realmente con eso. O sea, yo creo que ella es la que realmente ha estado enfrente. Ella ha sido como el escudo en eso porque ella sí tuvo que ir a la escuela. Y el primer, como un pre-kinder, como preescolar, su profesora hablaba español e inglés. Las clases eran en inglés. Y sus compañeritos casi todos hablaban inglés. 5 años, 4 años tenía cuando llegó. Y decía, yo solo hablo español, mamá, porque yo nací en Chile. O sea, ella igual de alguna forma estaba como resistencia ahí de que yo no voy a hablar inglés porque yo nací así, tan chiquitita, pero yo creo que el momento más fuerte fue ahora este año, que empezó como el kindergarten, como el oficial, y ahí sí una escuela grande, una profesora que solo habla inglés, incluso para mí era, yo la entendía, pero para yo expresarme a mí todavía me cuesta. O sea, yo puedo expresarme como cosas muy pequeñas, pero entablar una conversación a mí me come los nervios y hoy día ella ya pasó su año escolar y al principio era fuerte, no le gustaba, mucha ansiedad al ir a la escuela. Y yo incluso decía cómo la podemos ayudar, qué hacemos, porque ven los niños que, no sé, a la semana y media pues ya estaban adaptados y entraban solos y ya no. Formas de animarla, oye, sí, ya vamos a venir, o te regalamos esto. Y obviamente pues todo un acompañamiento. Y como te digo, ya finalizado este año escolar, ella se desenvuelve tan bien. O sea, de verdad que para ella yo creo que ella es la que ha enfrentado todavía. En 1 año y medio, ella es la que ha hecho todo lo que se supone que yo debería estar pasando. Que bueno, también ellos como niños es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, más a esa edad, o sea, a los 4 años, 5 todavía eres una esponja que absorbe toda la información mucho más fácil y que aprende todo más rápido. Entonces, pues sí, me imagino que también para un niño debe ser pues un proceso y no es como mudarte de casa, o sea, te estás mudando de país, te estás yendo a vivir a otro lugar totalmente diferente y tus amiguitos que tenías y la vida que tenías, pues se tiene que dejar atrás, ¿no? Sí, y por ejemplo, hay algo que, si bien mucha gente no lo decía también, sí, ellos son una esponja, aprenden rápido, pero en ese rápido no es tan rápido. En ese rápido pueden ser 4 meses, 3 meses, 5 meses, que de verdad tienes que ser un apoyo para ellos porque cambian mucho a nivel conductual incluso. En un principio, las primeras semanas era heavy, nuestra relación es muy cercana y esos días era muchos encontronazos, muchas pataletas y yo decía, tiene que ser parte de esto porque no está en su casa, no está en su espacio todavía, no tiene su habitación, no tiene su lugar de descanso como ya después sí, pero en esas primeras semanas no. Entonces me imagino que eso le ha afectado un montón. Y por ejemplo, bueno, se me fue un poco la idea, pero el hecho es que el haberle ayudado y acompañado en eso fue clave. Y ella, que tiene ahora 6 años, os digo, llegó aquí a los 4 y medio, recuerda mucho Chile. A mí me impresiona mucho eso porque yo digo, yo no sé si a lo mejor cuando yo emigré sí recordaba mucho Venezuela y todavía lo recuerdo. Y me pasaba, cuando estábamos en Chile, sentía esa extrañeza, sentía esa necesidad de ir a los lugares que íbamos mucho, como esos lugares donde tú perteneces. Y como que lo extrañas y extrañas la calle donde pasaba siempre, extrañas el café donde iba siempre, o eso es lo cotidiano. exacto.
Y después ahora, estando aquí, unas cosas extrañas de Chile, o se me hacen como, oh, me acuerdo cuando iba caminando, llevaba a mi hija a la escuela y la vista que tenía, o cuando íbamos a tomar café todavía, y ella lo sigue manifestando, pues ella todavía recuerda a sus amiguitas, sus profesoras, su escuela, y dice, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir a Chile? Yo quiero volver. ¿Podremos volver a la casa donde estábamos antes? Y cosas así. Viviendo ya en este nuevo país, donde sabemos que hay una gran cantidad de personas que deciden llegar ahí en busca de una mejor vida, de nuevas oportunidades. Ya viviendo ahí, ¿cómo se vive todo ese clima? ¿Cómo se vive estar ahí con más gente latina, con más personas que también viven una historia similar a la tuya o que pueden como entender ese proceso? Claro. Bueno, hay cosas diferentes y yo ahí quisiera rescatar algo. Tengo el espacio para decirlo. Yo creo que cuando uno emigra y en general para todo, evitar compararse es importante, y lo digo desde este punto de vista porque cuando llegamos aquí a Estados Unidos, algunas personas obviamente nos visitan a la casa, al apartamento de hoy, y dicen, wow, pero ustedes están bien para tener poco tiempo. Y yo digo, bueno, es que estas personas no saben que cuando llegamos a Chile sí llegamos con poquito, y que cuando salimos de Chile teníamos más ahorros, teníamos un ingreso, y yo venía con mis ingresos también. Entonces no es lo mismo, o sea, esta es como la segunda versión, la 2.0, igual es compleja. Entonces yo creo que en parte uno como inmigrante debe saber eso, o sea, tu realidad, respeta tu realidad, em, respétala y acéptala, y cuídala también, porque de verdad que son diferentes procesos. No sabes realmente la historia de la otra persona, por más que creas saberla o por encima no quieres saberla, no lo sabes, y en algún momento sí vas a llegar tú a tener tu estabilidad o como tú la quieras. Pero ojalá no compararnos, porque es difícil a veces llenar esa vara. Tú dices, esta persona quizás en un año ya tiene dos autos. Pero bueno, no sabes qué pasó a esta persona antes y no es la misma historia que tú. Y en general, ¿qué pasa hoy en este país? O sea, yo creo que ha sido como heavy un poco porque salí joven de Venezuela, pero gran parte de mi adultez y toda mi vida ha sido fuera. Entonces, por ejemplo, ¿qué siento? En el caso de los venezolanos, venimos de un país en conflicto, luego Chile, que era un país muy tranquilo, empezó a ser más conflictivo, protestas, el tema del desempleo. Ahora, pues, último año, este rechazo incluso a los venezolanos, de alguna forma también injusta. Y ahora llegamos aquí y el clima está también muy hostil, al menos en las noticias, en lo que se dice en las noticias. Yo al menos trato, y siempre se lo transmito a mi esposo, tratemos de ver solo cuentas que puedan ser verificadas, porque todos los días, evidentemente por el algoritmo, tú ves algo y te van a aparecer 5 cosas más, pero todos los días ves algo. Sí, que sí, hoy sí va a ser, y después a los minutos no, ya dijo que no, ya lo canceló, y al rato no, que sí, y va a aplicar a todo. Entonces también sí, obviamente es como estresante, pero trato de estar tranquila, pero me preocupa. Igual siento que de igual forma es injusto. Creo que las personas que hacen todo este tránsito para moverse a otro país realmente no es lo mismo. Cuando yo siento que no es lo mismo cuando tú emigras y puedes volver a tu casa. Puedes volver a tu casa, puedes estar un año y visitas a tus papás y regresas, o voy y vengo, estudio 2 años un máster, qué sé yo, y regreso. Y ahí es por elección y lo haces con toda la tranquilidad. Diferente es cuando tú emigras y probablemente no puedas volver más a tu país, porque implica costos o porque también estás tratando de ayudar a tu familia desde afuera. Entonces no te da la vida, no te da el presupuesto para tampoco volver y eso. Entonces creo que es un poco injusta la situación de hoy, porque realmente la gente que toma esta decisión, y sobre todo cuando la toma con su familia, de verdad lo está haciendo por un porvenir, y la gente viene a trabajar. De verdad, yo no creo que hayan personas, puede haber, pero no creo que hayan personas que crucen una frontera, que crucen una selva, o que hayan dejado todos, o hayan agarrado todos sus, vendido sus propiedades, o dejado sus propiedades vacías, con lo poquito que podían venir a X país, a Estados Unidos, que sea,
Y no creo que lo hagan esperando que los mantengan. Vienen a trabajar, los que ya lograron estudiar, vienen a aportar cosas buenas a estos países en donde ellos llegan. Claro, siempre van a haber choques culturales. Siempre puede haber esa resistencia de esta persona no tiene mis mismos valores, por así decirlo, o le gusta escuchar la música más alta y aquí no se escucha así. Entiendo, ¿no? Pero esto debería ser como universal, pues el sentido común en general. Así te muevas a China o a Japón, tú sabes que hay un sentido común, tienes que respetar el lugar donde vives, respetar a los otros, todo esto. Pero la situación ahora es, la gente está muy preocupada, muy angustiada. Y, y no sé, yo siento que cuando va a acabar este año tan estresante en ese sentido. De verdad, te digo que este es un país donde la gente viene a trabajar. Muchas personas dicen que ok, algunos inmigrantes van a X país, o sea, Chile o Estados Unidos, a que les regalen todo, y no es así. Porque para empezar, para que a ti te regalen algo, arrendar una casa o un apartamento, lo que sea, implica que tú tienes que pagar gastos. ¿Y cómo los pagas? Los pagas porque estás trabajando. O sea, tú vives en una casa y la casa viene con luz, con agua, con nevera, no. Todo sale de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y si acaso tienes la oportunidad de aprovechar alguna ayuda, bueno, es parte de las oportunidades que tiene el país. Entonces la gente ahora lo veo mucho en Chile, en redes sociales, y también trato de no contaminarme porque la gente ya se olvidó de todo este tema de cómo llegaron los venezolanos, de por qué llegaron ahí, de por qué tuvieron que irse. De alguna forma lo olvidaron, los medios también están apoyando esto, de todas las noticias siempre dicen la nacionalidad de la persona, para bien o para mal. Uno, por más que sea, se siente como me duela. Yo no sé, yo por ahora no he conocido ningún venezolano que haya hecho algo malo, ni ninguna de esas atrocidades de las que se habla, me hace pensar que no somos todos así. Ahora, si yo conociera 10, 15 personas que sí fuesen así, incluso yo podría decirles, mira, tienen toda la razón de quejarse. Así que es un poco complicado que ahora también, en el caso mío, porque especialmente pues soy venezolana, que también aquí está ocurriendo eso. Como, bueno, salimos de Guatemala, en ese sentido, o sea, habla mal de nuestra nacionalidad, que no me define eso, pero igual, porque de verdad hay muchas familias que vendieron sus cosas, vinieron hace años por acá, o incluso aprovecharon las oportunidades legales que se les permitieron y que se les dieron hace 1 año, 2 años atrás para venir. Tengo familiares que sí aprovecharon, por ejemplo, el parole. Y eso les permitió reunirse con su familia después de 10 años, por ejemplo. Antes no hubiese podido hacerlo ni viniendo a turistear, era muy costoso. Y esta era una vía legal de poder hacerlo. Entonces ahora estas personas, pues, no, pues ya todo se tiene que ir, pero se sabe que es temporal, que es una medida temporal, pero el país no mejora, está cada vez peor. Así que, en mi opinión, bueno, nada, protegernos mucho entre todos. Yo creo que la comunidad latina, estar consciente de esto que te digo, o sea, si tú no conoces de primera mano a una persona que sea un delincuente, que sea una mala persona, que sea un corrupto, entonces ya pásalo por alto y mejor habla bien de tu nacionalidad, de los hispanos, de los latinos. No como caer en meterse en esa ola también de odio, de discriminación. Sí, claro. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en moverse, que apenas está viendo si tomar la decisión o quedarse donde está? Bueno, yo creo que hay algo importante también. Es que la decisión de emigrar siempre tiene que tener un propósito. Un propósito, un plan para la persona. No es emigrar por emigrar, porque, no sé, por compañeros de clase, y toda la generación se fue a estudiar inglés en Nueva York, entonces yo también me voy, o porque todos se fueron, no sé, a Argentina o Chile, entonces yo también me voy a ver qué tal, porque, como digo, cada persona tiene una realidad, entonces es importante evaluar tus posibilidades, qué países hoy día todavía están abiertos a ti, o sea, a esta persona. Prioriza aprender muchas herramientas digitales, ideal que ya, o si pueden, que tengan experiencia en trabajos remotos de lo que ellos saben hacer, ¿no? O tener un oficio. Sí. Mira, hay algo que yo quisiera como comentar aquí. Por ejemplo, mi mamá, ella vive en Chile. Mi mamá es graduada de administración, trabajó toda su vida en la oficina, pero por
por herencia de mis abuelas, de mis tías, ella sabe coser. Y así que también en su momento cuando nos cuidaba a nosotras de pequeña, a mí y a mi hermana, ella cosía en la casa y ese era su sustento también. Y yo, después de un tiempo en Chile, ese fue también su sustento. Y para mí eso es un ejemplo. O sea, mi mamá, mi papá, es un ejemplo de cómo ellos mayores se reinventaron también, ganaron sus trabajos formales, su vida formal en Venezuela, para hacer una nueva vida en Chile después de muchos años, y también el tener que a veces depender o ya no vivir en su casa propia, sino vivir con alguno de sus hijos. Eso pasa mucho hoy día también. Entonces, por ello lo veo como ejemplo en el sentido de tener un oficio. Ojalá todos tuviésemos algún oficio que lo podamos ir desarrollando desde el más pequeño, no sé, si hacer uñas, si hacer bisutería, o sé pintar, sé diseñar, sé editar videos, sé llevar redes. Ojalá irse al país que decidan con al menos un oficio, más allá de su título y todo, porque probablemente en ese país no vayan a poder ejercer tan rápido, va a costar muchos años, o en el camino se dan cuenta que ya no quieren ejercer porque también es mucho protocolo poder hacerlo, que tengan, aunque sea, como digo, alguna experiencia trabajando remoto, que puedan ver cómo su trabajo se puede hacer de forma digital, qué herramienta les permite hacerlo desde su casa. O sea, que no lo vean como, ok, ahora soy freelancer. No, tienes que hacerlo. Imagínate que no tienes una oficina y tienes que trabajar de lo que sabes. ¿Cómo lo harías? Yo creo que podría dar asesoría o Excel. Y esa es una de las cosas que te va a permitir, porque en ese proceso que tú te vas a ese país y te estás reacomodando y que las empresas empiezan a considerarte, porque al principio no lo van a hacer, tú en ese tiempo tú puedes trabajar desde tu casa, hacer un oficio. Esa es mi mayor recomendación. Y hacerlo con el propósito. ¿Cuál es tu propósito de irte? ¿Te quieres ir porque, ok, tu país es insoportable, ya no puedes, pero tu propósito va a ser ese? Y no solamente, bueno, me voy porque todos se están yendo. Y nunca creer que, y lamentablemente así, nunca creer que, bueno, yo voy para allá porque allá están mis tíos o porque allá están mis amigos y yo voy a contar con ellos. Puede que todo eso acabe. Puede que todas esas cosas cambien, así que a contar con uno mismo, lamentablemente. Sí, claro. Ok. Pues muchas gracias, Desiree, por compartirnos tu historia, por compartir también pues estas cosas que creo que son importantes para empezar también tener un plan, tener un colchón, como dices, tener una profesión de ser posible, tener una forma en que tal vez tú te puedas sustentar, que creo yo que ahorita con la tecnología también es mucho más fácil llegar a eso, y creo que todas esas cosas pueden facilitar el proceso de alguien que está pensando apenas en esta posibilidad. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, y pues también a las personas que nos escuchan, muchas gracias por escuchar otro episodio más de Contando Historias, y nos vemos la próxima. Hasta luego.